Era un criminal sin escrúpulos que actuaba en las noches de luna llena. La supuesta influencia de los cambios lunares y sus perversos deseos sexuales le impulsaron a cometer verdaderas atrocidades contra 2 jóvenes menores de edad. Sus actos aterrorizaron a la ciudad de Granada en la década de los 80. Todos temían encontrarse con el asesino de la luna llena. La luna llena y los enfermizos deseos sexuales de un hombre, José Fernández Pareja, se aliaron para provocar una tragedia que conmocionó las calles de Granada a finales de los 80. Pocos en aquella ciudad la han olvidado. Sus delitos incluso han pasado a formar parte de la literatura y el cine de nuestro país. Era terrorífico, lo explicaba que él necesitaba ver la cara de miedo en la niña, la cara de terror. O sea, eso le daba un ego, una posición de preponderancia que él veía, yo estoy dominando aquí, y entonces cuando lograba transmitir y ver la cara de terror en la niña, entonces era cuando él tenía placer. La primera de sus agresiones tiene lugar en octubre de 1987. Aisha, de 9 años, sale de su casa a comprar unas cartulinas para hacer un trabajo escolar. Alguien observa sus pasos. La pequeña entra en el portal de su vivienda y el desconocido la sigue. Una vez dentro, la niña espera el ascensor para subir a su casa. Junto a ella, el hombre también aguarda. Ambos suben al ascensor. Su aspecto de aparente normalidad en ningún momento hace sospechar a la pequeña de sus intenciones. Cuando están a punto de llegar a la 4ª planta, donde vive Aisha, José para de repente el ascensor. La pequeña se asusta y se pone nerviosa. El joven saca de su bolsillo una navaja de 15 centímetros de hoja y amenaza a la menor con matarla si pide auxilio. Bajo la intimidación de la navaja, el desconocido obliga a la niña a que la acompañe a la calle. La amenaza con matarla si dice algo o hace señas para pedir auxilio. Realmente se hace muy difícil como desde cruzar Granada entera, andando por medio de la ciudad, por el centro de la ciudad, llevando una niña a la fuerza, salvo que el terror que tuviera la niña fuera de tal, que seguro que lo tendría, fuera de tal calibre, que estuviera absolutamente como una zombie andando, pues porque estaba aterrorizada. Pero realmente, además sé que en algún caso se cruzaron con algún policía. Para realizar parte del viaje, José ha tomado un taxi. Durante el trayecto, ni siquiera el taxista se percata de la situación. El agresor consigue atravesar toda la ciudad, acompañado de su víctima, sin levantar sospechas. Aisha está aterrada y no reacciona ante las amenazas de José. Aisha me montó en un taxi. Lo que tampoco comprendo es cómo Aisha, de luego era muy pequeña, tenía 8 o 9 años. ¿Cómo no hizo algún gesto, hizo algo para que el taxista se diese cuenta? Eso demuestra el miedo que llevaba a la chiquilla por la amenaza de la navaja. Es una noche oscura, iluminada solamente por la luna llena. Ambos se dirigen hacia un bosque alejado, una zona solitaria en las inmediaciones de la Alhambra. José obliga a la menor a que se desnude y se tumbe en el suelo. La pequeña, aterrada, no opone resistencia.
intenta violar a la niña, aunque no consigue llevar a cabo sus pretensiones. No por ello el criminal ceja en su empeño. Le realiza tocamientos y obliga a la niña a que le practique una felación. A continuación, y para evitar que la pequeña le pudiera reconocer en el futuro, decide acabar con la vida de Aisha. Primero le aprieta fuertemente el cuello con las manos y después le introduce en la boca sus propias bragas. Para asegurarse de que no pueda respirar, también le tapa los orificios de la nariz. Aisha muere a los pocos minutos por asfixia. Cometido el cruel asesinato, José abandona el lugar del crimen. El cuerpo sin vida de la niña será encontrado al día siguiente junto a unos matorrales por un trabajador de la Alhambra. La muerte violenta de la pequeña paraliza la ciudad de Granada. Aisha Sánchez era la menor de 4 hermanos. El funeral se celebra en el patio del colegio donde estudiaba, ante el desconsuelo y desconcierto de todos sus compañeros. El pequeño ataúd, con los restos de Aisha, está repleto de flores. Sus padres, sumidos en un profundo dolor, dan el último adiós a su pequeña, arropados en estos duros momentos por una gran multitud. Toda Granada se lanzó a la calle. La misa que se celebró, la misa funeral por la niña, bueno, por supuesto no cabía la gente en el patio del colegio. Yo estuve en el funeral pues, como no podía ser de otra manera, había un silencio elocuente, podríamos decir, una cosa contenida de, no sé si odio quizás no, pero desde luego de estar todo el mundo plenamente compungido por lo que había ocurrido. Estaban totalmente destrozados, pero no solo la familia, los padres y los hermanos, pues de una manera horrorosa. Pero es que eran los vecinos, los amigos, los que no lo conocían. Se pasó una época en Granada muy peligrosa. El criminal al que todos buscaban era un joven de 21 años, de apariencia normal. Su exagerada timidez le impedía entablar relaciones con chicas de su edad. Y hablando de Don Pozo, ¿os habéis enterado del asesinato de la niña? Para matarla de bando. José Fernández Pareja vivía y trabajaba con sus padres en un puesto de verduras del mercado de San Agustín, en Granada. Quienes lo conocían lo describen como un chico trabajador y una buena persona. José sigue con sus tareas habituales. Se mantiene informado sobre los avances de la investigación a través de la prensa. En el entorno del asesino, nada hace sospechar de él. Pasan los meses y el miedo no ha desaparecido de las calles de Granada. El asesino de Aisha está en libertad y la tan ansiada detención del culpable no llega. Todo el mundo teme que el asesino vuelva a actuar. Era un hombre aparentemente normal, era un hombre que tenía su trabajo, era un hombre que no tenía antecedentes de ningún tipo, que no conocía a la niña, no estaba en el ámbito de sus familiares, de sus amigos, de sus profesores, no estaba en ningún ámbito. De tal manera que la policía, como no tenía pistas, según quiero recordar, empezó a investigar en el ámbito de su familia, conocidos, tal.
pero ahí no encontró nada, claro, es que no había nada. Yo me acuerdo que, por ejemplo, llamar mucha gente, muchas personas a la redacción del periódico, incluso yo me ponía, o se ponía algún compañero, lo que sea, madres diciendo qué se sabe del asesinato de la niña, ¿no? ¿Han cogido ya al asesino? Esa era casi la pregunta que más hacían, ¿no? Llamaban a la redacción preocupándose por ese tema, porque claro, la psicosis era tremenda. Un asesino que de una niña y que secuestra a otra, claro, en Granada causa la consiguiente inquietud y la consiguiente desesperación de los padres que tienen que llevar todos los niños. José acostumbra a esconder su timidez tras el humo de los cigarrillos de tabaco negro que siempre le acompañaban. Pero tras esa aparente normalidad, acecha una inquietud maliciosa. Han pasado 6 meses desde la muerte de Aisha. Se acerca la luna llena y de nuevo José siente deseos de saciar sus impulsos sexuales. No es la primera vez que estos impulsos desordenados acaban en tragedia, pero eso no detiene a José. Él tenía el convencimiento de que sus atributos masculinos eran muy pequeños y por lo tanto solo podía relacionarse con gente pequeña. Realmente eso no era así, la historia de este hombre es una historia complicadísima. Él se había relacionado con prostitutas y entonces la otra pues le debía decir algo como que es chica o que era lo que pone tal. Y este se introvierte y piensa que como sus atributos son muy pequeños pues solo se puede relacionar con ella. Y era lo único que le posibilitaba tener placer. En abril de 1988, el ya conocido como violador de la Alhambra vuelve a actuar en el mismo barrio. Su nueva víctima vive a escasos metros de la casa de la anterior. Al anochecer, José sigue a Susana, una niña de 14 años. Repite la misma operación paso a paso. José sigue a la joven hasta el portal de su casa. Susana entra. Tras ella, su verdugo. La pesadilla se repite. Ambos suben en el ascensor. Durante el trayecto, el agresor saca la misma navaja con la que meses antes asesinó a Aisha y la amenaza con cortarle el cuello para que no grite. De superioridad se une la diferencia de edad, se une el aspecto coercitivo que siempre tiene una persona mayor de edad cuando aborda a una niña, a una niña en la puerta del ascensor o en el portal de su casa. Si a eso le añade un cuchillo, con cuyo cuchillo se le amenaza, el abuso de superioridad es evidentísimo. Caminando por varias avenidas de Granada, conduce a Susana hasta el mismo lugar en el que había matado a su primera víctima. Durante el trayecto, la joven y su agresor se cruzan con más gente, pero nadie nota nada. La ciudad permanece ajena a los propósitos de José. En la mente de la joven está el asesinato de la pequeña Aisha, que meses antes había alertado a toda la ciudad. De nuevo, la luna llena ilumina el tenebroso escenario. Una vez allí, la ordena que se desnude. La joven se resiste y José arremete violentamente contra ella. Susana recibe varios golpes repetidamente en diferentes partes de su cuerpo, hasta que el agresor consigue su propósito. Igual que hiciera con la pequeña Aisha, trata de violarla, también sin éxito.
pero esto no evita que la someta a todo tipo de vejaciones. Una vez tumbada, José se echa sobre la joven. Susana es incapaz de soportar el dolor de la brutal agresión a la que está siendo sometida. Cae presa del pánico y pierde el conocimiento. Aprovechando el desmayo, el violador reproduce con sarna el mismo modus operandi que empleó 6 meses atrás y le introduce las bragas en la boca con el fin de asfixiarla. Finalmente, huye del lugar de los hechos. Parece que José se ha vuelto a salir con la suya, pero acaba de cometer un grave error que pondrá a la policía sobre su pista. El asesino de la luna llena estaba convencido de no haber dejado ningún cabo suelto, pero con su última víctima cometió un error que ayudaría a la policía a descubrir su identidad y poner fin a su carrera criminal. Esta vez, el plan del asesino de la luna llena ha fallado. Susana no ha muerto y pasadas varias horas recobra el conocimiento. Aterrorizada y en estado de shock, se saca la prenda de la boca. Aturdida, comienza a caminar entre los matorrales, en medio de la penumbra y del silencio de la noche. Al fin consigue salir a una de las calles que conducen al centro de Granada. En las dos había lo mismo, una violación. Y en Aixa, que había muerto por asfixia, y en Susana, que no había muerto, gracias a Dios, porque se le había desgarrado la parte de la lengua que se inserta en la mandíbula, en el maxilar inferior, que precisamente fue lo que obró de freno para que las bragas no pudieran entrar por completo y no le ocluyera por completo la vía respiratoria. Tras largo tiempo de caminata, consigue bajar hasta la ciudad. Allí es asistida por unos taxistas que, alarmados al ver el estado de la joven, llaman a la policía. El testimonio de Susana es lo único con que cuenta la policía para capturar al asesino. A la joven le han quedado grabados 2 detalles que serán determinantes en la investigación. José fumaba tabaco negro y no pronunciaba la letra R con claridad. Fue una pista determinante, bueno, fue una pista determinante como lo del frenillo y como tal, pues por la sencilla razón de que cuando la policía lo detiene, el individuo tenía frenillo, el individuo fumaba tabaco negro, es decir, era una serie de piezas del puzzle. Además, Susana cuenta que el desconocido, en el portal entre piso y piso, le realizó tocamientos. El asesino parecía seguir un ritual. En el caso de Aisha, el agresor también intentó el primero de sus abusos sexuales a tan solo unos metros de la casa de su familia. La mirada de horror de una niña de tan solo 9 años no le frenó. Cuando Susana relata su sufrimiento a la policía, los investigadores llegan a la conclusión de que su agresor es el individuo que asesinó a Aisha. Las similitudes entre los dos casos son asombrosas. Otra de las conclusiones que parece clara es que se trata de un desconocido que disfruta sometiendo y haciendo sufrir a niñas que elige al azar. La forma de intentar acabar con la vida de las 2 niñas también es similar.
Además, el asesino actúa cuando hay luna llena. Gracias al testimonio de Susana, la policía sabe que el criminal actúa siguiendo un parámetro y que siempre escoge a su víctima en el mismo barrio. Se acerca la próxima luna llena y el plazo para evitar que vuelva a matar se acaba. Se empezó a sospechar que pudiera ser una persona con, en fin, determinados hábitos y sobre todo acudieron pues yo diría que casi a una intuición, esa intuición que está plasmada en esa especie de aforismo policial según el cual el autor de un delito vuelve al lugar del crimen. La policía aguarda a que el asesino intente actuar otra vez. José empieza a buscar una víctima. Se dirige al barrio donde había elegido a sus presas en las 2 ocasiones anteriores. Lo que no sabe la policía es que busca a una persona corriente, que puede pasar desapercibido y que es capaz incluso de pasearse con su víctima por las calles de Granada. Va a ser difícil capturarle antes de la luna llena. El dispositivo de la Policía Nacional se incrementa con la cercanía de la próxima luna llena. José también está preparado para actuar. Ya ha escogido una posible víctima. Parece que nadie pueda parar. Pero los investigadores ya conocían su forma de actuar y el lugar que solía frecuentar para sus asaltos. Numerosos agentes de incógnito, camuflados en diferentes trabajos, vigilan el barrio. Aparece entonces un joven fumando tabaco negro. Su aspecto cuadra con el perfil que andan buscando. El asesino es detenido antes de que aparezca la luna llena. Gracias al testimonio de Susana, la policía elaboró estos retratos robots. Unos rostros con un asombroso parecido al de José Fernández Pareja. Desde el primer momento, José reconoce los hechos. Pronto saltan a la prensa los detalles de su confesión. A mí me cuentan que había aquí más de 100 policías en Granada, policía secreta. Tenían el retrato robot del individuo que lo había dado Susana. El especialista de la policía que hizo el retrato robot lo hizo muy bien porque se parecía mucho. Yo sé que como habían sucedido los 2 hechos en el mismo sitio de una llena y tal, pues cuando volvía de una llena en la Alhambra había desplegado policías disfrazados de jardineros, de electricistas, de paseantes, de turistas, de todo. La noticia de la detención de este hombre sorprende a las personas de su entorno, sobre todo a su familia y a los clientes del puesto de verduras donde trabajaba. Hoy, 21 años después, un amigo y compañero del mercado lo recuerda como una persona normal que nunca levantó sospechas. Se vivió porque como nadie lo esperaba lo que hizo, pues nos cayó hasta muy grande, porque es que era un niño que no hablaba apenas y que era un repartidor que no se metía con nadie ni nada, además muy callado, muy prudente y cayó muy grande a todo el mundo. Ni yo hablaba con él, es que no hablaba con nadie. Era un niño muy cortado, es decir, como que no hablaba apenas. Por eso lo mismo, pues, hizo eso. Vamos, es que no hablaba apenas con nadie. Por eso cayó tan grande cuando se entera de lo que pasó. Era una persona educada, era una persona correcta, era introvertido, bastante introvertido, poco comunicativo, muy pusilánime, era oscuro. Él no podía superarlo, que se le metía como un demonio dentro en el cuerpo y entonces que le perseguía a todas las mujeres, pero que como era tan débil y tan cobarde y tal, ante una mujer no podía hacer nada, entonces pues se dedicaba un poco más a las niñas. En abril de 1990 comienza en Granada el juicio contra José Fernández Pareja. El acusado se muestra nervioso y culpa al diablo de sus actos.
deja entrever unas fuertes creencias religiosas. Él llegó al juicio muy tranquilo, muy arreglado, muy afeitado, muy trajeado, y como si no fuese con él. Pero decía que era por la influencia de la luna, el diablo se lo había mandado, que él lo dijo, que estaba arrepentido de lo que había hecho, pero que no lo había hecho él. Había hecho que se lo había mandado a él. El demonio siempre fue distante, no se vino abajo en el juicio. No, lo estoy viendo ahora mismo sentado en el banquillo y nunca, no se vino abajo. El maligno para arriba, el maligno para abajo, y él parece que se estaba refiriendo a otro señor que era el que hubiese cometido los hechos. Probablemente porque creyera o fingiera, yo más bien creo lo segundo, fingiera creer que era un simple instrumento. La sentencia del caso no se hizo esperar. La Audiencia Provincial de Granada condenó a José Fernández Pareja a un total de 85 años de cárcel por los delitos de asesinato, rapto, violación en grado de tentativa, abusos deshonestos y por un delito de lesiones. El tribunal también prohibía su presencia en Granada hasta que pasaran 6 años desde su salida a la calle. Su libertad llegó solo 17 años después. El 17 de marzo de 2004, Granada se despierta con la noticia de que José Fernández Pareja, el asesino de la luna llena, sale a la calle tras cumplir una quinta parte de su condena y acogerse a los beneficios penitenciarios que establece la ley. La prensa anuncia que su buen comportamiento en el centro penitenciario de Cuatro Caminos, en Gerona, ayudaron a reducir su condena. Al dejar la cárcel tiene solo 37 años. Incluso me han dicho que lo han visto en Granada. Yo, si lo veo, desde luego no lo conozco, porque yo lo vi la mañana que duró el juicio. Si lo veo, no lo conozco, pero me han dicho que lo han visto en Granada. Una persona con 37 años está en la flor de la vida para todo. Psiquiátricamente, los informes que yo tenía, que no pude utilizar porque no se llegó a valorar, esta patología la describían de una persona que muy probablemente volvería a hacerlo. Hoy, 21 años después de la muerte de Aisha y de la agresión a Susana, el eco de las declaraciones del asesino de la luna llena mantiene despierto el dolor que vivió toda una ciudad. En el año 2010, José Fernández Pareja podrá volver a pasear libremente por las calles de una ciudad que aún no ha olvidado lo ocurrido.